La clase debía construir un arma. El humano rompió una silla y la convirtió en una lanza. La sala de entrenamiento vibraba con una tensión contenida, los muros metálicos parecían absorber cada respiración y devolverla con un eco denso que hacía más pesado el aire. Decenas de cadetes de distintas especies permanecían inmóviles, pero en sus posturas se notaba la ansiedad por demostrar lo que eran capaces de hacer. Algunos tenían escamas que reflejaban la luz como si fueran placas de obsidiana viva, otros desplegaban plumas que parecían cuchillas afiladas, y otros mantenían sus cuerpos cubiertos por membranas traslúcidas que revelaban órganos palpitando en un espectáculo que parecía entre biología y artificio. En medio de aquella multitud heterogénea, el instructor avanzó con paso medido, su voz atravesó el ambiente como una cuchilla cortando un bloque de acero. No hubo saludo, no hubo introducción, solo la orden precisa y cortante: construir un arma con lo que se encontrara en la sala, sin acceso a implantes, sin acceso a la tecnología de combate que acostumbraban llevar incrustada en el cuerpo. Era un desafío diseñado para dejar al descubierto quien podía pensar en términos de supervivencia y quien dependía exclusivamente de las herramientas de su especie. Los murmullos surgieron de inmediato, algunos graves y guturales, otros apenas vibraciones en el aire, pero todos compartían el mismo matiz de burla. Varias miradas se clavaron en el humano que estaba sentado 3 filas atrás, como si la simple idea de que alguien de una especie tan frágil pudiera lograr algo en esas condiciones fuera absurda. Uno de los Silvix, con sus 4 ojos girando en ángulos imposibles, dijo en voz alta lo que todos pensaban en silencio: lo único que podría blandir el humano sería una cuchara como un niño jugando a la guerra. Jason McCree no respondió, ni se movió siquiera, simplemente mantuvo los codos sobre las rodillas y dejó que las palabras se desvanecieran en el aire. El instructor no corrigió la burla, no mostró un gesto de desaprobación, simplemente levantó una mano para indicar que comenzaran. El caos se desató en un instante. Cada cadete empezó a manipular lo que tenía a su alrededor con la naturalidad de quien transforma la materia como si moldeara arcilla. Un Silvix extendió sus garras y comenzó a condensar plasma en el aire, la energía chisporroteaba con destellos azules y se solidificaba en una hoja brillante que vibraba con una amenaza sutil. Un Tolrin sacó una semilla de su equipo personal, susurró en su idioma hasta que la semilla estalló en vida y se retorció hasta convertirse en un aguijón vivo que bombeaba toxinas con cada latido. Un Kumari, enorme y pesado, arrancó el banco de metal frente a él y con sus patas traseras lo modeló en un martillo vibratorio que hacía temblar el suelo con solo encenderse. Cada arma que surgía era un testimonio de herencia, ritual, memoria colectiva de civilizaciones enteras que habían perfeccionado la guerra durante milenios. Jason siguió inmóvil. Su dedo golpeaba apenas el pliegue del uniforme, observando cada creación con atención, sin envidia ni temor, simplemente absorbiendo detalles. Cuando todos terminaron, él se levantó. Varios rieron, otros hicieron comentarios en dialectos que sonaban a insultos disfrazados de bromas. No llevaba nada en las manos, ningún objeto brillante, ningún bioma simbiótico. Caminó despacio hasta una silla de uso común, la más simple de todas, hecha de un compuesto de madera y acero barato. Se agachó, sostuvo una pata del mueble y la arrancó de un tirón. El crujido retumbó en el salón como un disparo inesperado. Algunos retrocedieron por instinto, otros dejaron de ajustar sus armas biológicas y miraron con ceños fruncidos. Jason sostuvo la pata rota, se sentó en el suelo y comenzó a frotar el extremo astillado contra las baldosas de cerámica. El sonido áspero de la madera raspando el suelo era desagradable, un chirrido que cortaba los nervios de todos los presentes, pero él lo hacía con calma, sin prisa, sin necesidad de exhibirse. El instructor se giró hacia él, lo observó en silencio, y los susurros comenzaron de nuevo. Uno de los cadetes más cercanos entendió lo que hacía antes que los demás, lo estaba afilando. No era una construcción elegante, no era una obra maestra de ingeniería, era simplemente un acto de paciencia y precisión. Jason continuó hasta que la punta tuvo un filo crudo pero definido, después se puso en pie, con la improvisada lanza colgando suelta en una mano, sin jactancia en la mirada. Avanzó hacia el muñeco de entrenamiento, ese bloque endurecido de aleación que resistía golpes de plasma, ácidos biológicos y martillazos sónicos. Lo observó apenas un segundo y lanzó la lanza con un movimiento fluido.
El proyectil giró en el aire y se incrustó en el torso del muñeco con tal fuerza que penetró más de 20 centímetros, haciendo vibrar la estructura metálica de su interior. El eco retumbó en toda la sala, acompañado por la lluvia de astillas que cayeron como metralla ligera. Nadie rió. El instructor se acercó, examinó la lanza incrustada, miró al humano y escribió una nota en su tableta sin expresar emociones. Pronunció una frase seca que se grabó en la memoria de todos: los humanos no necesitan tecnología, cualquier cosa puede convertirse en un arma en sus manos. Nadie volvió a intentar retirar la lanza del muñeco, ni siquiera los que poseían fuerza superior. Los días siguientes, la lanza permaneció allí, como un recordatorio incómodo de que algo tan banal como una silla podía ser transformado en una amenaza letal. La lanza quedó clavada en el muñeco durante días, como una espina que ningún cadete se atrevía a tocar. Cada mañana, cuando las luces del salón de entrenamiento se encendían, el reflejo de las astillas todavía incrustadas brillaba en tonos irregulares, recordando a todos que no era un simple accidente. Lo que había empezado como una curiosidad se transformó en un símbolo incómodo. Nadie lo decía en voz alta, pero la visión de aquella pieza de madera improvisada pesaba en el ambiente más que todas las armas biotecnológicas o energéticas que se fabricaban en los entrenamientos. Los Silviks, orgullosos de su dominio del plasma, comenzaron a mirar la lanza con desconfianza, como si de algún modo les recordara que la sofisticación podía ser inútil frente a una decisión brutal y directa. Los Tol'rin, acostumbrados a exhibir sus simbiontes como parte de su identidad guerrera, apartaban la vista más rápido de lo normal cuando entraban en la sala. Y los Kumari, tan seguros de su fuerza, no mencionaban ya la burla de aquel primer día. El instructor no dio ninguna explicación, tampoco ordenó que retiraran la lanza. Dejó que permaneciera allí como parte del paisaje, como si supiera que el verdadero efecto no estaba en el arma, sino en lo que representaba. El murmullo que recorría los pasillos era siempre el mismo. ¿Por qué un humano, carente de implantes, de conexiones neuronales y de biología adaptada a la guerra, había logrado imprimir tanta fuerza y precisión en un simple trozo de madera? No había una respuesta única, pero el hecho era innegable. La lanza estaba allí, clavada en el muñeco con una profundidad que ni siquiera un Silvix con 4 brazos y energía de plasma había podido replicar. El día que anunciaron el siguiente ejercicio, el ambiente estaba cargado de tensión. El instructor explicó que la práctica no sería individual, sino en equipos de 3. Cada grupo estaría compuesto por especies distintas, porque en un escenario real no siempre se podía elegir a los compañeros. A Jason le asignaron 2 aliados que no parecían muy convencidos: Yakai, un Tol'rin de temperamento reservado, con su simbionte enroscado alrededor del brazo como una víbora dormida, y Teren, un Kumari con la mandíbula marcada por placas que vibraban al menor movimiento. Los dos lo miraron con desconfianza, como si la sola idea de trabajar con él fuera un lastre. El humano no discutió, no intentó justificarse ni demostrar entusiasmo, simplemente aceptó la formación y se preparó para entrar en la simulación. El escenario era un laberinto de paredes sintéticas, corredores estrechos y sombras que distorsionaban la percepción. El objetivo era sencillo en teoría: localizar un faro en el centro del complejo y rescatar el dispositivo que simulaba un rehén. Todo ello bajo la presión de trampas sonoras, muros móviles y 2 equipos enemigos que perseguían la misma meta. A Jason le entregaron un bastón de entrenamiento, una réplica plástica sin filo ni peso real, apenas útil como herramienta de práctica. Sus compañeros desplegaron sus armas reglamentarias con un gesto instintivo, como si el combate para ellos fuera un acto automático. Jason en cambio avanzó con el bastón bajo, los ojos explorando cada esquina con un movimiento lento y calculado. Su respiración era constante, sus pasos no hacían eco. En el primer contacto con otro equipo, el caos se desató. 2 insectoides de 6 patas armados con aturdidores dobles y un Lkari emplumado que se movía por los muros como una sombra rápida bloquearon el paso. Teren cargó con la fuerza de un martillo, pero se abrió demasiado y en menos de 10 segundos recibió un impacto que lo dejó fuera del ejercicio. Yakai resistió un poco más, su simbionte escupió descargas de pintura que marcaron algunos blancos, pero la coordinación del enemigo lo rodeó hasta eliminarlo. Jason no se retiró. Se pegó a la pared,
calculó el ángulo, rompió una de las placas sueltas del corredor y la sostuvo como un escudo improvisado. No la blandía con violencia, sino con inteligencia, desviaba disparos, bloqueaba embestidas, y cuando el momento fue preciso, lanzó la pieza como un disco que golpeó el brazo de uno de los insectoides y le torció el disparo. Con el hueco abierto, Jason entró en acción, rápido, directo, sin dudar, y eliminó a los 3 rivales antes de que pudieran recomponerse. Cuando el ejercicio terminó, su equipo había sido marcado como baja supervivencia, alto nivel de disrupción. Habían perdido a 2 integrantes en menos de un minuto, pero la irrupción de Jason había cambiado por completo la dinámica del enfrentamiento. En la sala de informes posteriores, Yakai lo observaba en silencio, con una mezcla de incomodidad y curiosidad. No entendía cómo alguien sin implantes neuronales, sin simbiosis y sin armamento real podía mantener la calma en medio del caos. Se lo preguntó directamente, con el tono de quien busca una explicación lógica. Jason limpió el sudor de sus brazos con una toalla y respondió con serenidad: no se trata del arma, se trata del momento. No necesito el bastón si tengo otra cosa a mano. Yakai quedó pensativo. Su especie se preparaba desde la infancia para entender la sincronización con sus criaturas simbióticas, entrenaban la reacción instintiva y la adaptación a los cambios ambientales, pero lo que había visto en Jason no era instinto programado ni ritual aprendido, era pura persistencia transformada en acción. Aún lesionado por un golpe que había recibido en el pecho, el humano se levantó, estiró los brazos y dejó escapar un crujido audible de sus costillas. Cuando Yakai lo miró con sorpresa, Jason solo comentó que estaba magullado, que iría a la enfermería a revisarlo. La medbay confirmó lo evidente, una distensión muscular en el torso y un hematoma en desarrollo. Le recomendaron reposo absoluto durante 5 días, nada de esfuerzos ni actividades físicas. Él aceptó el tratamiento, recibió la venda compresiva y el gel analgésico sin protestar, pero esa misma noche, en su habitación, volvió a escucharse el sonido inconfundible de la madera raspando contra el metal. El dron de vigilancia lo registró sentado en su cama, afilando lentamente otro fragmento arrancado de su litera. Nadie le ordenó detenerse, porque no era una infracción grave, pero todos entendieron lo que significaba: el humano no fabricaba armas por desafío, lo hacía para recordarse que nunca estaba indefenso. Pasaron los días y la lanza siguió en el muñeco como si se hubiera convertido en una sombra permanente dentro del salón de entrenamiento. Nadie se atrevía a tocarla, no por falta de fuerza o de curiosidad, sino porque aquello ya no era un objeto, sino una advertencia. El instructor tampoco intervino, nunca dio la orden de retirarla, simplemente permitía que los cadetes entrenaran bajo la mirada muda de esa madera incrustada en metal, como si fuera un recordatorio de que la guerra no dependía de tecnología sino de la voluntad de convertir cualquier cosa en herramienta de supervivencia. El silencio alrededor del arma se volvió costumbre, y con el paso de las semanas muchos empezaron a evitar fijar la vista en ella, aunque en sus mentes no dejaba de estar presente. Jason mantenía la misma rutina de siempre, nunca buscaba atención, tampoco discutía ni presumía de lo que había hecho. Sus días transcurrían entre ejercicios comunes, sesiones médicas para cuidar las lesiones de su costado y ratos en su habitación donde el ruido constante de madera afilándose se convirtió en un hábito vigilado por drones que registraban cada movimiento. Era como si necesitara el contacto con esa tarea para recordarse a sí mismo que seguía siendo capaz de dar forma a lo inútil, que no dependía de nada externo para defenderse. Esa insistencia comenzó a incomodar a más de uno. Los reportes psicológicos sobre su conducta aumentaron, anotaciones de instructores y oficiales que lo observaban con una mezcla de fascinación y desconfianza. El siguiente gran ejercicio fue en campo abierto, lejos de la seguridad metálica del complejo. Los cadetes fueron desplegados en el Rexus Range, un terreno hostil lleno de grietas, barrancos, corrientes de aire que golpeaban con violencia y zonas de baja gravedad que podían desorientar incluso al más experimentado. Las órdenes eran claras: localizar una baliza escondida, extraer un dispositivo simulado y regresar sin ser detectados por las patrullas automatizadas que recorrían el área. Jason fue asignado a un equipo junto a Merie, la alcarí de plumas que podía planear entre acantilados con facilidad, y Bosched, un danaki de piel fría con ojos adaptados a los cambios de luz que servía como explorador nato.
Los tres partieron sin intercambiar palabras, cada uno con un papel definido. Bosched escaneaba el terreno con sus violentes, Mary ascendía y descendía en cortos vuelos para ampliar la visión, y Jason se mantenía en el suelo, atento a sonidos, movimientos y cualquier irregularidad que pudiera anunciar un peligro. Avanzaron con rapidez hasta que el suelo mismo traicionó su camino. Un segmento del acantilado cedió de manera repentina, un derrumbe no programado en la simulación, un fallo natural en el terreno. Jason se precipitó al vacío sin tiempo para reaccionar, sin un grito que anunciara su caída. El golpe contra la primera pendiente le arrancó el aire de los pulmones, el segundo lo hizo rodar como un muñeco y el tercero terminó con un descenso vertical que lo dejó tendido entre rocas. Su tobillo se torció con un chasquido húmedo y su muñeca izquierda ardió con un dolor que le hizo ver manchas blancas. No se levantó de inmediato, permaneció inmóvil, respirando con dificultad mientras el eco de la caída se desvanecía en la grieta. Arriba, Mary gritaba su nombre en el comunicador, la señal llegaba distorsionada, apenas fragmentos de su voz. Jason respondió con calma, informó que seguía consciente, pero que su pierna estaba inutilizada y la muñeca posiblemente fracturada. Bosched intentó desplegar cuerdas de anclaje para descender, pero Jason cortó la orden. Les dijo que continuaran hacia la baliza, que él no podía moverse con la misma velocidad y los retrasaría. La discusión duró apenas unos segundos, pero su tono no dejaba lugar a réplica. Les pidió que se centraran en la misión mientras él buscaba una salida por su cuenta. El silencio que siguió fue tan pesado como las rocas que lo rodeaban. Jason respiró hondo y comenzó a arrastrarse con un esfuerzo doloroso hacia un viejo puesto de vigilancia semienterrado en el terreno. Cada movimiento era un suplicio, su pierna colgaba inútil y su muñeca se inflamaba con rapidez, pero no se detuvo. Al llegar al puesto encontró metal oxidado, cables desgarrados, un fragmento de antena rota y restos de paneles debilitados por el tiempo. No dudó. Tomó las piezas, las acomodó contra su tobillo y fabricó una férula improvisada con varillas y alambres retorcidos, ajustándola hasta que el dolor se volvió un rugido constante en lugar de un grito insoportable. Respiró hondo, esperó unos minutos para no perder el control, y luego comenzó a trepar de nuevo. No era un ascenso heroico, era una lucha bruta contra cada metro de piedra. Se impulsaba con los brazos, la pierna herida colgando como un peso muerto, las palmas sangrando con cada agarre fallido. El sudor le caía a chorros, mezclado con polvo y sangre, pero seguía avanzando. Tardó más de una hora en alcanzar el borde. Cuando finalmente logró asomar la cabeza por la grieta, Bosched estaba allí, lo sujetó sin una palabra y lo arrastró hasta terreno seguro. Jason, jadeando, con la voz rota, apenas alcanzó a murmurar que no pensaba quedarse a morir abajo. Esa noche se refugiaron cerca de una grieta térmica que les daba calor. Su pierna estaba estabilizada con vendajes del botiquín de Bosched, la muñeca envuelta en compresión, el costado lleno de moretones. Sabía que no podría caminar en semanas, pero aún así mantenía la mirada serena. En su regreso a la academia, los diagnósticos confirmaron lo evidente: ligamentos desgarrados en el tobillo, fisura en la muñeca, costillas amoratadas. 2 semanas mínimas de reposo. Aceptó todo sin protestar, siguió el tratamiento con disciplina, pero lo que empezó a circular entre los cadetes no fue la noticia de la lesión, sino la historia de cómo había escalado fuera de un barranco con una pierna inútil y una mano casi rota. Algunos empezaron a observarlo distinto, no como al extraño frágil del primer día, sino como a alguien que no aceptaba rendirse. Y en los pasillos, casi en secreto, se repetía una frase que alguien había escrito en una nota y pegado bajo el muñeco con la lanza incrustada: nada en manos humanas es inofensivo. El tiempo de recuperación se convirtió en una prueba más difícil que cualquier simulación. Jason obedeció cada indicación médica con la misma disciplina con la que habría seguido órdenes de combate: tobillo elevado, muñeca inmovilizada, sesiones de movilidad dolorosas 2 veces al día. No se quejaba ni discutía, simplemente hacía lo que debía hacer. La primera semana apenas podía trasladarse en muletas de un lado al otro de la enfermería, la segunda ya se aferraba a las barras paralelas del gimnasio de rehabilitación y avanzaba con una cojera torpe que le hacía apretar los dientes en silencio.
A la tercera dejó la muleta de lado y caminó despacio por los pasillos, con el tobillo aún envuelto en vendajes y la muñeca sostenida por una férula plástica. No necesitaba hablar de lo que había pasado, la academia entera lo había hecho por él. En los comedores, en las duchas, en los dormitorios, los rumores giraban siempre en torno al humano que se había arrastrado fuera de un barranco roto por dentro, fabricando su propia férula con chatarra oxidada. Nadie lo decía en su presencia, pero las conversaciones se detenían cuando entraba en una sala. Al principio el silencio era burla contenida, después se volvió incomodidad, y finalmente una mezcla extraña de respeto y temor. Ya no lo veían como un recluta débil, ni siquiera como un igual, lo miraban como una incógnita que no encajaba en sus parámetros de fuerza ni de tecnología. El día en que regresó al salón de entrenamiento, su andar seguía siendo irregular, con un leve tambaleo en la pierna izquierda y la muñeca cubierta aún por la férula. El instructor lo observó con ojo crítico y preguntó si tenía autorización médica para reincorporarse. Jason respondió que había recibido el alta parcial, con restricciones para correr y levantar peso, pero nada que le impidiera entrenar. El instructor no añadió nada, se limitó a señalar la fila de maniquíes inertes al fondo de la sala. Los demás cadetes detuvieron sus prácticas, no por curiosidad, sino porque algo en su interior les decía que aquel momento merecía atención. Jason no se dirigió a la estantería de armas de energía ni a las cápsulas con simbiontes biológicos. Caminó directo hacia la pila de bancos rotos que aguardaban reparación. Tomó una tabla suelta, la levantó sin esfuerzo y se agachó en una esquina del salón. Comenzó a afilar uno de los extremos contra el suelo, esta vez sin la desesperación de la primera ocasión. El sonido áspero volvió a llenar el aire, aunque más suave, más controlado, como si dominara el gesto hasta el detalle. Cuando estuvo satisfecho, se levantó con calma, sujetando la improvisada lanza con una sola mano, el peso del cuerpo recayendo en la pierna sana. Avanzó hacia un maniquí de entrenamiento y no lanzó el arma, solo dio un paso adelante y asestó una estocada precisa. El impacto fue limpio, sin estallidos ni astillas, apenas un tunk sordo que dejó la madera incrustada un par de centímetros. No necesitaba más. Se inclinó hacia el palo, lo empujó un poco con el hombro y murmuró en voz baja algo que ninguno alcanzó a entender del todo, aunque los labios dibujaron claramente dos palabras: suficiente bien. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se atrevió a reír, nadie comentó nada. Más tarde, Yakai se le acercó mientras Jason bebía agua en el dispensador. Lo observó con esos ojos bioluminiscentes que brillaban débilmente y dijo que esta vez no parecía querer demostrar nada. Jason, sin apartar la mirada del vaso, replicó que nunca había intentado demostrarlo antes. Entonces Yakai, intrigado, preguntó por qué volver a hacerlo. Jason respondió con una historia sencilla, mencionó a un niño llamado Joseph, perdido en las praderas de Kansas hacía más de un siglo, que sobrevivió 5 días comiendo insectos, bebiendo infusiones de corteza y esculpiendo una lanza con un poste de cerca para ahuyentar a los coyotes. No importaba si era mito o realidad, dijo, lo esencial era la enseñanza, la persistencia, la capacidad de continuar aunque todo parezca en contra. Yakai no respondió de inmediato, simplemente se quedó mirando la punta de la lanza que sobresalía del maniquí y comprendió, en un nivel instintivo, que aquel humano no fabricaba armas, fabricaba recuerdos de resistencia. La semana siguiente se celebró un seminario especial en la academia. Delegados y oficiales de distintas especies asistieron para observar a los cadetes exponer técnicas o tácticas propias de sus mundos natales. Cada uno mostró con orgullo su herencia marcial, Danaki con estrategias de sigilo, Lkari con maniobras aéreas, Kumari con despliegues de fuerza vibratoria. Jason no había solicitado participar, pero el instructor lo llamó al estrado. Avanzó con lentitud, la pierna aún resentida, y en lugar de elegir una de las armas disponibles, tomó una silla reglamentaria y la colocó frente a todos. El silencio se hizo más espeso que nunca. Se sentó y habló sin elevar la voz. Explicó que en su mundo no siempre se contaba con la mejor tecnología, a veces ni siquiera con herramientas decentes. Lo que les enseñaban desde pequeños era que la adaptación superaba al equipo.
Habló de mineros que improvisaban camillas con vigas de madera, de voluntarios que hervían agua en latas para salvar vidas, de familias que convertían una mesa en quirófano de emergencia tras una inundación. Luego se levantó, rompió de un tirón una pata de la silla, en lugar de afilarla, la entregó a los cadetes de la primera fila para que la pasaran de mano en mano. Cada uno la sostuvo de manera diferente, algunos con cautela, otros con desconcierto, otros con curiosidad. Cuando volvió a sus manos, Mary comentó en voz baja que no estaba tan afilada como la primera lanza. Jason sonrió apenas y respondió que no necesitaba estarlo. No hubo aplausos, no hubo gritos de admiración, solo un silencio largo y pensativo que valía más que cualquier ovación. Esa misma noche desapareció una silla del comedor. A la mañana siguiente, un cadete fue sorprendido detrás del domo del invernadero, tallando su propia lanza con la misma paciencia con la que Jason lo había hecho semanas atrás. El gesto se convirtió en imitación, y la imitación en ritual. Ya no estaba solo. La academia no era la misma después de aquel seminario. Lo que al principio había sido burla, después curiosidad y más tarde desconfianza, se transformó en una especie de imitación silenciosa. No todos tallaban lanzas, no todos rompían sillas ni bancas, pero en los rincones del complejo empezaron a aparecer pequeños gestos que no pasaban desapercibidos. Un Lkari fue visto probando la punta de una varilla rota contra el suelo, un Kumari cargaba consigo siempre un fragmento de metal doblado que había convertido en herramienta, un par de Silviks practicaban con piedras en lugar de con sus cuchillas de plasma, intentando comprender la lógica detrás de lo rudimentario. No era admiración abierta, nadie lo admitiría en voz alta, pero algo en la mente de cada cadete había cambiado, la certeza de que la guerra no siempre sería brillante, limpia o acompañada de armas diseñadas por generaciones de ingenieros, sino que, a veces, dependería de lo que uno pudiera improvisar en medio del caos. Jason nunca reclamó mérito alguno. Seguía caminando con su cojera ligera, la muñeca aún cubierta por una venda rígida, los músculos del costado soportando un dolor que ya se había vuelto parte de él. Entrenaba en silencio, hablaba lo necesario, escuchaba más de lo que decía. Su simple presencia empezó a alterar la manera en que otros se relacionaban entre sí. El grupo que una vez se reía de los humanos ahora bajaba el tono cuando él entraba en el comedor, los jóvenes cadetes que antes lo evitaban en los pasillos comenzaron a buscarlo con la mirada como si esperaran aprender algo de sus gestos tranquilos. El instructor observaba todo esto sin intervenir, consciente de que la influencia de MC-CREE no venía de discursos ni de demostraciones oficiales, sino de algo más difícil de definir, resistencia. El destino volvió a ponerlo a prueba durante la gran simulación de asedio. Cientos de cadetes fueron desplegados en un valle abierto con estructuras temporales, toldos, torres improvisadas y sistemas de defensa electrónicos que se desactivaban a medida que avanzaba el ejercicio. La regla era sencilla: sobrevivir y resistir el mayor tiempo posible contra oleadas de drones hostiles y contra la presión de quedarse sin recursos. Al principio, cada equipo confió en su armamento avanzado, los Tol'rin soltaron enjambres de simbiontes, los Silviks desplegaron descargas de plasma que iluminaban el aire como tormentas eléctricas, los Kumari golpeaban la tierra con martillos sónicos que hacían temblar las plataformas. Pero a medida que el tiempo pasaba, los suministros se agotaban, las fuentes de energía se drenaban, los simbiontes huían al sentir el peligro real, y la arrogancia inicial comenzó a transformarse en pánico. Jason y su grupo actuaron de otro modo. Desde el inicio habían recogido cada cuerda rota, cada tubo de tienda desprendido, cada gancho que quedaba tirado en la tierra. Mientras otros confiaban en la potencia de sus armas biológicas o energéticas, ellos empezaron a atar estacas, a improvisar lanzas con postes, a usar lonas como redes. Cuando la oleada más intensa de drones llegó, su campamento resistió no por la fuerza de un solo golpe, sino porque todo era utilizable. Las cuerdas se tensaron como trampas, los ganchos se clavaron en las articulaciones mecánicas, los postes sirvieron de estacas para frenar las cargas. Nadie esperaba que aguantaran más de unos minutos, y sin embargo, resistieron hasta el final del ejercicio. El informe oficial no los declaró vencedores, pero la conclusión fue clara: habían sobrevivido porque no habían dependido de nada que pudiera agotarse. Jason no lo dijo en voz alta,
pero cuando vio a sus compañeros sujetando palos y cuerdas con la misma seriedad con que antes blandían plasma o veneno, entendió que algo había cambiado de raíz. La lanza de madera seguía clavada en el muñeco del salón principal, observando como un testigo silencioso de todo aquel proceso. Nadie había intentado retirarla nunca más. Cuando terminó la simulación, en los pasillos se comentaba que lo que había marcado la diferencia no era la fuerza ni la velocidad ni la precisión, sino la forma en que un humano había convertido la debilidad en hábito, el dolor en disciplina y lo inútil en herramienta. Esa noche, en los dormitorios, varios cadetes imitaron en silencio el gesto de arrastrar madera contra piedra, como si el sonido áspero de aquel raspado fuese una oración nueva en la academia. El eco de esa fricción, repetido por distintas manos, se convirtió en un rumor que viajó más lejos que cualquier relato oficial. La simulación de asedio había terminado hacía ya varios días, pero las consecuencias seguían vibrando en el aire de la academia como ondas invisibles que afectaban la conducta de todos. Los informes oficiales hablaron de porcentajes de bajas, de fallos tácticos, de eficiencia en el uso de recursos, pero lo que quedó grabado en la memoria de los cadetes fue otra cosa. Cada vez que cruzaban el pasillo del pabellón principal, cada vez que sus ojos se encontraban con el muñeco aún atravesado por la lanza improvisada, recordaban el modo en que Jason McCree había transformado postes, ganchos y lonas en armas y defensas capaces de resistir una embestida que había desbordado a equipos mejor armados y más experimentados. Esa lanza seguía allí, vibrando todavía en la mente de todos, como un testimonio de que las certezas sobre la supremacía tecnológica se habían resquebrajado. La dirección de la academia empezó a prestarle más atención de la que él habría querido. Los drones de vigilancia lo seguían de manera constante, las evaluaciones psicológicas se multiplicaron, los instructores conversaban en voz baja cuando creían que él no los oía. Había un miedo soterrado, no tanto por lo que podía hacer con sus manos, sino por lo que representaba, la posibilidad de que la disciplina humana, nacida en un planeta sin simbiosis ni implantes, resultara más peligrosa que cualquier arma sofisticada. Jason lo percibía, no necesitaba confirmación, bastaba con ver cómo lo observaban en silencio cuando entraba a una sala, cómo bajaban el tono de las conversaciones, cómo apartaban la vista cuando cruzaban su camino. No buscaba intimidar, pero el silencio era un compañero fiel que lo rodeaba en todo momento. Su rutina, sin embargo, no cambió. Cada mañana despertaba antes de que el toque oficial sonara, se sentaba en el borde de la litera, tocaba con los dedos la férula de la muñeca y probaba la movilidad con calma, como quien mide con exactitud el límite de su dolor. Caminaba hasta la sala de rehabilitación, recorría una y otra vez las barras de equilibrio, apoyando primero el pie bueno, luego el lesionado, hasta que el peso se volvía insoportable y tenía que detenerse. No aceptaba atajos, no pedía compasión, cumplía con cada instrucción como si se tratara de un ritual necesario para volver a la normalidad. Esa obstinación era lo que más desconcertaba a los demás, porque cada uno de ellos estaba acostumbrado a que las máquinas o los simbiontes hicieran el trabajo de sanar, mientras que Jason lo hacía con la única herramienta que conocía, paciencia. En los pasillos, los cadetes más jóvenes lo seguían a distancia, como si esperaran aprender algo simplemente viéndolo caminar con su cojera firme. Los veteranos lo observaban con ojos calculadores, preguntándose si su presencia no significaba una grieta en todo lo que habían dado por sentado. Incluso los instructores, que jamás mostraban debilidad, se sorprendían al ver cómo los más arrogantes de los suyos ahora practicaban en secreto con palos de madera o con barras arrancadas de las bancas, intentando replicar un gesto que parecía sencillo pero que llevaba consigo un peso simbólico imposible de ignorar. El día en que recuperó la movilidad suficiente para correr cortas distancias, el instructor principal lo convocó frente a toda la clase. No hubo ceremonia. Simplemente pronunció su nombre y señaló la plataforma central. Jason caminó despacio, sin dramatismo, todavía con una ligera rigidez en la pierna, pero erguido. Frente a todos tomó una silla, idéntica a la de aquel primer día, y la colocó en el centro del estrado. Nadie se atrevió a murmurar, ni siquiera los que solían burlarse, el silencio era tan espeso que se podía sentir en la piel. Jason apoyó las manos sobre el respaldo y habló con voz baja, sin buscar énfasis, explicando que su especie había aprendido durante generaciones a sobrevivir sin lo mejor, sin lo suficiente, sin lo adecuado.
Habló de mineros atrapados que usaban vigas para improvisar camillas, de rescatistas que improvisaban vendajes con camisas rasgadas, de campesinos que espantaban depredadores nocturnos con antorchas improvisadas a partir de ramas secas. Cada ejemplo no era un relato heroico, sino un recordatorio de que la persistencia humana residía en encontrar utilidad en lo que los demás desechaban. Entonces rompió una pata de la silla con un solo movimiento y, en lugar de afilarla, la entregó a la primera fila. Pasó de mano en mano, y cada cadete la sostuvo de manera distinta. Unos la vieron como un arma, otros como una herramienta, otros simplemente como un pedazo de madera sin sentido. Mary, la alcarí de plumaje brillante, la devolvió al final con un comentario sencillo: no estaba tan afilada como la primera. Jason apenas sonrió y dijo que no siempre hacía falta estar afilado para ser útil. Esa frase se quedó flotando como un eco que ninguno pudo olvidar. La noche posterior, más de un dron registró a cadetes tallando en silencio detrás de los hangares, imitando los movimientos que él había mostrado. No era una orden ni una moda, era algo más profundo, como si su ejemplo hubiera desatado una memoria dormida en cada especie, la certeza de que la supervivencia se alimenta de la voluntad y no de la comodidad. Y mientras el rumor del raspado de madera contra piedra recorría la academia como una plegaria improvisada, Jason se limitaba a seguir con su rutina, sin reclamar nada, sin buscar reconocimiento. Con el paso de las semanas, su influencia dejó de ser una anécdota para convertirse en parte de la formación. En las simulaciones siguientes, ya no era raro ver a equipos enteros recogiendo fragmentos del terreno antes de que las armas energéticas se descargaran. Los instructores tomaban nota, los informes hablaban de adaptabilidad inspirada por prácticas no convencionales, y los altos mandos discutían si aquello debía integrarse en los manuales oficiales. Mientras tanto, Jason seguía caminando con paso seguro, la muñeca ya libre de férula, la pierna aún con un rastro de cojera, pero con la misma mirada tranquila. Fue en una de esas tardes, cuando la luz artificial se filtraba en el salón principal y la lanza del primer día seguía incrustada en el maniquí, que un grupo de visitantes externos llegó a observar a los cadetes. Eran representantes de distintas especies del Consejo de Defensa Galáctico, interesados en evaluar el progreso de la nueva generación. Recorrieron la sala con el desdén habitual, tomando notas sobre la precisión de los Silvix, la coordinación de los Tol'Rin, la fuerza de los Kumari. Pero cuando sus ojos se posaron en la lanza astillada que aún sobresalía del torso metálico del muñeco, el aire cambió. Preguntaron de inmediato qué era aquello, por qué permanecía allí. El instructor explicó sin adornos: un humano la había fabricado en menos de 3 minutos con una silla común, y hasta el día de hoy nadie había conseguido retirarla. Los visitantes guardaron silencio, algunos con incredulidad, otros con una incomodidad difícil de disimular. Esa noche se convocó a una reunión extraordinaria entre los instructores. El nombre de Jason McCree apareció en cada informe, acompañado de anotaciones que oscilaban entre riesgo potencial y ejemplo de resistencia. Unos argumentaban que su capacidad de improvisación lo convertía en un elemento peligroso si no se controlaba. Otros afirmaban que esa misma cualidad era lo que lo hacía indispensable para el futuro de la academia. Ninguna conclusión fue definitiva, pero lo cierto es que desde entonces lo observaron más de cerca. Jason, ajeno a los debates que se desarrollaban sobre su persona, continuó como siempre. Esa misma noche, mientras otros cadetes dormían, volvió a sentarse en su litera con un fragmento de madera en las manos. No lo tallaba con prisa ni con obsesión, sino con calma, como quien pule un pensamiento hasta convertirlo en certeza. El dron que lo grababa registró cada movimiento, cada chispa que saltaba de la fricción, y archivó el archivo en las bases de datos de la academia. Lo que nadie podía archivar, sin embargo, era el efecto que aquel simple gesto seguía teniendo. Cada cadete que escuchaba el eco del raspado en los pasillos sentía en lo más profundo que, por primera vez, comprendía lo que significaba no estar nunca indefenso. La lanza seguía en el muñeco, como un fantasma que vigilaba a todos desde el primer día, y con el paso de los meses dejó de ser un simple recuerdo para convertirse en un emblema de lo que nadie había planeado. Cada cadete que cruzaba el salón desviaba la mirada por un instante hacia esa madera astillada que desafiaba la perfección tecnológica de la academia. Nadie lo admitía en voz alta,
pero en lo profundo de sus mentes habían entendido que el gesto de MC-Cree no había sido una demostración de fuerza, sino una declaración de algo más aterrador, la voluntad de convertir cualquier cosa en arma, el rechazo a la idea de rendirse incluso cuando no quedaba nada. Las autoridades de la academia lo sabían. Los informes se acumulaban en los despachos superiores con anotaciones que describían a Jason como un factor de alta resiliencia con potencial disruptivo, riesgo estratégico si no es canalizado, ejemplo a seguir en escenarios de supervivencia extrema. Había discusiones constantes entre instructores, algunos temían que su influencia sembrara indisciplina, que los cadetes empezaran a cuestionar la dependencia de las armas oficiales, otros defendían que era justo lo que necesitaban, un recordatorio de que la guerra no se ganaba con lo brillante sino con lo implacable. Las reuniones se prolongaban hasta la madrugada, pero ninguna conclusión lograba apagar el murmullo creciente que se expandía entre los jóvenes, el eco de que un humano con un palo podía generar más miedo que un arsenal entero. La academia decidió ponerlo a prueba en un ejercicio final, uno que no estaba en los planes originales del semestre. Una simulación masiva, la más grande hasta entonces, con todos los cadetes desplegados en un escenario de guerra abierta en campo irregular. Las reglas eran sencillas pero crueles. Cada equipo debía construir su propia fortaleza con lo que encontrara en el terreno, resistir ataques sucesivos de drones de combate y al mismo tiempo disputar recursos limitados con los otros grupos. No habría armas energéticas disponibles, solo restos de estructuras, materiales dispersos y la habilidad de cada quien para transformar lo inútil en herramienta. El campo de entrenamiento se extendía como un desierto de ruinas, chatarra oxidada, placas metálicas semihundidas, restos de módulos viejos de simulación abandonados hacía años, arena, piedras y viento. Al inicio, la mayoría de los equipos entraron confiados, creyendo que bastaría con improvisar defensas rápidas y que los drones serían fáciles de neutralizar. Jason, en cambio, reunió a su escuadra, Merie, Bosched y 2 cadetes más de especies distintas, y les dio una orden clara: recoger todo lo que pareciera inservible, sin preguntar para qué. Nadie lo discutió, porque ya no se discutían sus instrucciones, simplemente obedecieron. Recolectaron tubos rotos, lonas desgarradas, clavos sueltos, trozos de cerámica, incluso cables corroídos que apenas se sostenían. Mientras otros intentaban construir murallas demasiado grandes, ellos armaron trampas pequeñas pero efectivas, ocultaron estacas bajo la arena, tensaron cuerdas entre escombros, prepararon refugios bajos y resistentes en lugar de torres inútiles. La primera oleada de drones fue brutal. Descendieron desde el cielo con la precisión de enjambres diseñados para arrasar cualquier cosa que se moviera. Los equipos que habían confiado en estructuras altas vieron cómo se derrumbaban de inmediato bajo los impactos. Los que dependían de la fuerza bruta fueron superados por la velocidad. Jason y su grupo resistieron no con poder, sino con astucia. Las trampas improvisadas atraparon a los drones más pesados, las cuerdas desviaron a los medianos, y las estacas enterradas en ángulos estratégicos perforaron los chasis de los más pequeños. Cuando la oleada terminó, aún estaban en pie, cubiertos de polvo y sudor, pero intactos. La segunda oleada fue más difícil, porque ya no quedaban tantos materiales en el campo. Muchos cadetes miraban con desesperación las ruinas, incapaces de encontrar recursos donde Jason veía posibilidades. Convirtió una antena caída en un lanzador de proyectiles, usó lonas desgarradas como redes para enredar a los drones, ató piedras a cables para lanzarlas como mazas improvisadas. Su grupo lo seguía con una mezcla de admiración y agotamiento, porque entendían que lo que los mantenía vivos no era la resistencia física, sino la mentalidad de no aceptar la derrota. Los drones empezaron a caer, y el humo llenó el campo. El sonido de explosiones simuladas se mezclaba con gritos y órdenes. Los cadetes de otras especies, que antes lo miraban con desprecio, ahora lo seguían con la mirada como si esperaran su señal, como si su ejemplo les hubiera robado la arrogancia y la hubiera reemplazado por algo más primitivo, la voluntad de resistir a cualquier costo. La tercera oleada fue devastadora. Los drones desplegaron armas de pulso que arrasaban con cualquier cobertura ligera. Varios equipos fueron eliminados en cuestión de minutos, pero Jason y los suyos continuaron adaptándose. Clavaron los postes en ángulos nuevos, usaron los restos de los drones caídos como escudos,
fabricaron lanzas con las patas metálicas de las máquinas destruidas. El campo entero se convirtió en un cementerio de improvisaciones, y en medio de él, la figura del humano destacaba no por su fuerza, ni por su velocidad, ni por su tamaño, sino por esa insistencia implacable en nunca quedarse quieto, en nunca rendirse. Cuando el ejercicio finalmente terminó, después de horas interminables de combate, solo 3 equipos seguían en pie, y el de Jason era uno de ellos. No habían ganado, porque el marcador no los colocaba en primer lugar, pero habían sobrevivido más allá de lo razonable, y lo habían hecho con palos, piedras, cables y restos oxidados. El silencio que cayó después de la señal final no fue de cansancio, sino de incredulidad. Todos miraban a Jason como si comprendieran al fin que lo que había demostrado no podía medirse en puntos ni en estadísticas. Al regresar a la academia, el instructor principal ordenó que el muñeco atravesado por la lanza fuera retirado. Los cadetes creyeron que por fin se desharían de aquel recordatorio incómodo, pero no fue así. La lanza fue colocada en una vitrina en la entrada principal del complejo, con una placa sencilla grabada en 3 idiomas distintos: improvisado, efectivo, humano. Nadie comentó nada cuando la vieron, pero todos, sin excepción, se detuvieron un instante frente a ella. Esa noche Jason no talló nada. Se sentó en silencio en su litera, con las manos limpias por primera vez en semanas, y observó la oscuridad del dormitorio. Sabía que lo vigilaban, que cada gesto quedaba registrado en los archivos de la academia, que su nombre se discutía en salas donde nunca entraría. Pero lo que le importaba no era eso. Lo que importaba era que, por primera vez, ya no estaba solo en su forma de ver las cosas. Afuera, en patios y corredores, se escuchaba el eco de madera raspando contra piedra, docenas de cadetes imitando lo que había hecho el primer día, como si aquel sonido se hubiera convertido en una nueva lección que ningún manual de combate había enseñado jamás. Cuando cerró los ojos, no pensó en la lanza ni en los drones, ni en el dolor de su tobillo aún resentido. Pensó en algo mucho más simple, en la certeza de que mientras quedara un pedazo de suelo bajo sus pies, un fragmento de madera, un trozo de metal, siempre habría una oportunidad de resistir. Y eso, sabía, era lo que realmente los había asustado a todos desde el principio.